Entonces, Dios ponía en mi corazón y yo le compartía a mi esposa algo. Dios me hablaba con una palabra, y la palabra creo que el Salmo 127, que dice que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿verdad? Entonces esa fue una palabra que Dios puso en mi corazón, es que vos puedes estar haciendo todo lo que estás haciendo, pero si Dios no es primero, si Él no está edificando, en vano estás trabajando. Y cuando trabajas en vano, no hay resultado, no hay multiplicación. Y nosotros nos pusimos una meta. Nosotros cuando agarramos hace 3 meses el Ministerio Santa Rosa, con mi esposa agarramos y dijimos, vamos a poner una meta y vamos a trabajar. Estamos yendo toda la semana. Anoche estuvimos de reunión en Santa Rosa. Quiero agradecer al equipo de evangelismo que estuvieron la semana pasada, el equipo Mover, que hicieron un movimiento terrible en Santa Rosa. Y nosotros nos pusimos una meta, dijimos de aquí, dijimos de agosto a diciembre, vamos a poner una meta, 30 a 50 personas. Y yo creo que vamos a llegar a esa meta, porque es Dios el que da el crecimiento, no soy yo. Y ahora yo quiero darte un enfoque que es una visión que Dios puso, y me gustaría que los pastores y los líderes y los que están presten atención a este mensaje, a esta palabra. Y yo quiero hablarte de una visión de estanque y una visión de río. Diga, visión de estanque y visión de río. Y vamos a ir al primer punto, la visión de estanque. Quiero ir rápido. Juan, capítulo 5, versículo 1, es un pasaje que todos conocen. Y presta atención a esta palabra. Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, diga estanque, que hay un estanque. Dice que en ese estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos, en estos yacía una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía, ¿de cuánto? De tiempo en tiempo. Escuche las palabras clave, estanque, de tiempo en tiempo. ¿Y qué pasaba de tiempo en tiempo? ¿Qué dice ahí? Dice que en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que subiese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero hablar hoy de un enfoque. Esto es lo que estamos haciendo ahora, lo que es el retiro, el rige, es un enfoque hacia adentro. ¿Qué se está haciendo? Se está preparando, se está ministrando hacia adentro. Pero hay algo que la iglesia no está haciendo. Y sabe que me ha llamado la atención es que Israel es el reloj del mundo. Y es el reloj donde tenemos que estar mirando, porque de los sucesos que vayan pasando, se está acercando la venida del Señor. La venida de Cristo cada vez es más cerca, con todo lo que está pasando en Israel. Y ahí es lo que tenemos que estar preparados. Y hay unas cosas que está pasando y que la iglesia no está preparada y está dormida. Mientras que la iglesia tiene que estar encendida, la iglesia está dormida y nos está preparando para lo que va a venir. Y yo quiero hablar del enfoque que es la visión. Primeramente yo dije la visión estanque. ¿Qué es la visión estanque? La visión estanque es la reunión que tenemos y que muchas veces nos juntamos y tenemos culto, y cada tanto, y en esa reunión, en ese culto que tenemos, invitamos. ¿Y quién viene a la iglesia los domingos? ¿Quién invita a usted? Invita a personas necesitadas, usted invita a alguien que está pasando por un problema matrimonial, usted está invitando a una persona que está pasando por un proceso de salud, usted invita a alguien. Y esa es una visión pastoral de estanque.
Estamos invitando que está bien, no digo que está mal, pero está pasando algo. Dice que en el estanque, ¿cuántos milagros había? ¿Y cada cuánto? Cada cierto tiempo. Y hay algo que está pasando en este tiempo, es que la iglesia se ha quedado con la visión de estanque. Se juntan y cada cierto tiempo hay un milagro. Cada cierto tiempo algo pasa. Cada cierto tiempo algo sucede. Ahí hay un milagro. Y muchas veces está bien el milagro que sucede, pero ese milagro nos motiva solamente a nosotros y la gente de afuera, ¿qué? Entonces esa es la visión de estanque. Y cuando la iglesia se transforma en una visión de estanque, pasa algo. Primeramente, ¿qué pasa con un estanque? Es que llega un cierto tiempo y el estanque se seca. Y cuando el estanque se seca, la iglesia se vuelve aburrida. La iglesia, los cultos son aburridos. Los mensajes del pastor están cansados, son aburridos los mensajes. Pasa algo también con la visión de estanque. Es que muchas veces el estanque comienza a tener olor y comienza a podrirse el agua. Y ahí comienza a ver, ¿sabe lo que pasa en una iglesia que tiene la visión estanque? Cuando el agua se comienza a contaminar y comienza a podrirse, ¿qué pasa? Comienzan las peleas, comienzan las discusiones, comienza que, viste el hermano fulano, viste la hermana, vos sabés que me contaron. Y comienzan esas reuniones que, gracias a Dios, yo creo que acá no pasa, pasa en Europa, pero acá no. Que se juntan y te invitan, ¿verdad? Viste que a mí no me gusta mucho el mensaje del pastor y vos sabés que, viste fulana, que comienza a ver el agua, se comienza, como es un agua estancada, comienza a tener olor. Entonces ese es el problema cuando tenemos una visión de estanque. La visión de estanque vienen enfermos porque necesitan, porque ahí dice en el capítulo, en todo el versículo, que ahí había muchos enfermos, había gente ciega, habían cojos, habían muchas personas, pero solamente uno recibía el milagro. Y muchas veces uno quería, pero ya llegaba tarde el milagro. Entonces cada cierto tiempo, ¿qué hacía en la iglesia? Estaba llena de personas enfermas. Y solamente el que se sanaba se iba. Le suele pasar que a veces viene uno a la iglesia y recibe el milagro y después se te va a la iglesia. Y voy a decir, Dios santo, me quedaron todo esto que nunca recibí el milagro. Entonces, ¿qué pasa? En ese estanque estaban todos los enfermos y vivían enfermos todos. Estaban ahí, pero solamente había un milagro. Pero Dios me habló de otra visión, y es una visión que Dios plantó en mi corazón y lo estoy queriendo comenzar a orar y a implementar en Santa Rosa. Es una tierra que necesita sanidad, que necesita restauración. Ahora vamos a hablar, ¿cuánto extendieron la visión de estanque? ¿Entendieron la visión de estanque? Pregúntate, mi llamado, mi ministerio, mirá al que está al lado, decirle, ¿sos estanque? No, van a decir algunos, ¿no? Sentile si tiene olor. Yo sé que muchos tienen olor y es de hace 4 días, parece la tumba de Lázaro esto, ¿verdad? Pero vamos ahora, estamos hablando de la visión estanque. Vamos ahora a la visión de río. Mire que estoy dando un mensaje distinto porque se me hace que todo lo que se vino hablando desde anoche hasta hoy es con un motivo. No es para adentro, es para salir afuera. Si estamos adentro, el estanque se va a podrir. Si estamos adentro, pasa en muchas iglesias, pura motivación, todo lindo, después comienza la división, después comienza la pelea, que no me gusta fulano, que no me voy a cambiar de líder, no me gusta este líder, voy a otra iglesia. Mire, pasa en todas las iglesias. Ahora vamos a ver la visión
de río. ¿Cómo es la visión de río? Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Y yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y escuche bien, y vamos a hablar la visión de río, que es la visión que Dios está queriendo. Dice, en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía del lado sur de la entrada, oriental. Versículo 3, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo y cuando llegamos a 500 metros, me llevó a través de la corriente. El agua llegaba hasta los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Y esta vez el agua me llegaba hasta los tobillos. Después otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Y había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarla de pie. Me preguntó el Hijo del Hombre, ¿qué has observado? Después me llevó de regreso, a la orilla del río. Dice, al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían de ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidades de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces del Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida de donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Desde Engadi hasta Englaín, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, al igual que el Mediterráneo. Mire, ¿cuál es el enfoque que tiene la visión de río? La visión de río comienza en algo, es que comienza en el trono. Primeramente comienza en el trono. Y mire lo que dice el escritor dice, yo vi que, y cuando me corrí por un lugar, vi que el agua iba llegando. Cuando llegaba a ese lugar, vi que se iba haciendo más profundo el agua. Y cada vez que yo me retiraba más, el agua se iba haciendo más profundo. ¿Cuál es la enseñanza que me está dando? La visión de río es que, nosotros estamos muy bien acá, pero el problema es que necesitamos gente en las calles. Vuelvo a repetir, necesitamos gente en las calles. Está muy bien los cultos que estamos teniendo aquí, pero necesitamos salir a las calles. Escuche, el estanque está ahí, está lleno de enfermos, pero hay una diferencia. En el estanque, ¿cuántos se sanaban? Ahora dice que, escuche, el río del agua, dice que todo lo que tocaba era sanado. Todo lo que el agua iba tocando, iba sanando, restaurando. ¿Y sabe qué me llama la atención? Dice que el río se iba haciendo más profundo y que llegaba hasta el Mar Muerto. ¿Sabe que ustedes conocen el Mar Muerto? El Mar Muerto está en el punto más bajo de la tierra. El Mar Muerto tiene 7 veces la salinidad que un océano común. Escuche, 7 veces. ¿Y sabe qué dice la visión de Ezequiel? Que mire, el agua que salía del trono, el río que salía del trono, iba y desembocaba, y cuando tocaba el Mar Muerto comenzaba a tener vida. Los peces se comenzaban a tener vida. Escuche, la sal desaparece. ¿Por qué? Porque está hablando de un movimiento sobrenatural. En este tiempo Dios tiene que despertar un movimiento sobrenatural para salir a las calles como río. Salir a las calles como río.
Hay que correr dos autos, un Clio y un Fiesta, que están ahí. 254 y 256 patente, después me pagan. ¿Cuántos están entendiendo la visión de Río? ¿Qué visión estabas teniendo? La visión estanca la iglesia y frena la iglesia y no hay avivamiento. Los cultos se vuelven aburridos y monótonos. Pero ahora, mire, la visión de Río es increíble, porque el río va yendo, el río no se detiene nunca. Y todo lo que el río va tocando se va sanando y va restaurando. Y Dios dice, en ese lugar donde estaba muerto va a comenzar a tener vida. Y en ese lugar va a comenzar y van a abundar los pescadores. Pero hay algo que me llama la atención es que, mire esto, mientras más se alejaba del templo, el agua era más profundo. ¿Sabe qué significa? Mientras más nosotros llevamos la gloria de Dios, se vuelve más poderosa y sobrenatural afuera. Más sobrenatural afuera. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Estamos viviendo los tiempos finales y no podemos seguir entreteniéndonos entre nosotros. No podemos seguir predicando entre nosotros. Otra cosa, no podemos seguir corrigiéndole los mismos errores de siempre y todos los años. No podemos. ¿Cómo identificás un líder estanque? Porque siempre tenés que corregirle lo mismo. Siempre está en lo mismo. Y este tiempo la iglesia no se puede detener a corregirte los mismos pecados. De vuelta, pastor, caí de vuelta. ¿Y dónde te caíste esta vez? ¿Dónde te caíste? Esperá. Entonces no podemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo está empujando hacia afuera. El mensaje tiene que ir hacia afuera. El mensaje, hoy esto sirve porque esto te empodera, porque esto te fortalece. Pero no podemos hacer todos los meses retiro para que usted venga, ay, recibí una palabra, ahora sí, voy a activarme. No, vos ya tenías que venir activado. Lo que tenías que venir ahora es a recibir un plus extra de lo sobrenatural. Pero hay gente que viene y dice, ay, pastor, llegué apenas y me activé. No. Entonces sos un estanque. Y el estanque frena la iglesia. El estanque detiene la iglesia. El estanque pudre la iglesia. Comienzan los problemas, los conflictos. Cuando la iglesia se estanca. Mire, cuando nosotros comenzamos con mi esposa a ir, nos pusimos una meta. Si cada pastor no tiene una meta y está conforme con lo que tiene, te vas a volver un estanque. Las reuniones van a ser cansadores y aburridos. Yo te pregunto, qué feo venir a predicar y verle la cara a todo. Y voy a decir, ¿qué te le predico hoy? Le ves toda la semana y le estás predicando lo mismo. Y muchas veces ustedes no cambian. Muchas veces el mensaje puede ser poderoso, pero ustedes no cambian. Entonces en este tiempo Dios está llamando a una visión poderosa que es la visión de Río. Mirá lo que está al lado de sí, vos tenés que ser Río. Mirale bien la cara, si qué es. Está ganando Fluminense 1-0, gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que como pastores y líderes comencemos a mirarnos primeramente, miremos nuestros llamados y nuestro ministerio. ¿Qué somos? Si usted no está dando fruto, usted se está transformando en un estanque. Estás ganando un alma cada tanto. Pastor, le oré a una fulano y sí, después de 8 años podés orarle. No, sos estanque. Y acuérdate que la visión de Cristo no es una visión estanque. ¿Qué hizo Jesús? Te hago una pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde predicó Jesús?
en las calles. En los milagros más poderosos y más grandes, ¿dónde lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque hay una unción especial cuando vas a la calle. Hay una unción poderosa cuando salís a la calle. Hay una unción extra cuando salís a la calle. Porque esa es la visión que ya Jesús nos ha enseñado. Y hay algo que tiene la visión de Río, que es una visión de apostolado. Y voy a explicar esto, ¿qué es una visión de apostolado? Porque hoy por hoy se ha confundido mucho el apóstol, ¿viste? El apóstol es intocable. Entonces el apóstol tiene que ponerle un sillón y que, cuidado, no lo toques. Jesús llamó a su discípulo y lo transformó en apóstol. Pero la palabra, escuche bien, la palabra apóstol no es una palabra que Jesús inventó o una palabra cristiana. La palabra apóstol era una palabra secular romana. Y la palabra apóstol significa enviado o enviar. Los romanos sacan ese título de apóstol, ¿por qué? Anteriormente al imperio romano estaba el imperio ¿de quién? De Alejandro Magno, el imperio griego. Y Alejandro Magno, él hace algo, Alejandro Magno iba tomando ciudades y en cada ciudad que llegaba, él ponía un general a cargo. Y las instrucciones del general a cargo era que tenía que culturizar la tierra. Esa era la visión de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno conquistaba un territorio y decía, acá dejo a un líder, a una autoridad. Esta autoridad era la encargada de que la tierra tomada sea culturizada con la cultura griega. ¿Qué hacen los romanos? Los romanos dicen, wow, me encantó esa idea y ese diseño de Alejandro Magno. Así que nosotros lo vamos a poner y vamos a ponerlo, lo vamos a llamar apóstol. Entonces el general romano a cargo era un apóstol. Y este general, cuando Roma toma Jerusalén, va poniendo a un apóstol. Entonces fíjese que Jesús, cuando le llama a sus discípulos, Jesús no los llama a ser, ustedes van a ser patriarcas, ustedes van a ser sacerdotes. ¿Qué lo llaman a ser? Apóstol, y lo llaman a ser enviado. Pero hay algo importante en el apóstol, que el apóstol era un general. Segundo, el apóstol tenía que culturizar la tierra. Y algo que nos toca a nosotros es que Dios nos ha enviado para culturizar la tierra donde pisamos. ¿Y qué es culturizar la tierra, pastor? Es que donde nosotros vamos, tenemos que cambiar el ambiente de la ciudad, del barrio, de la tierra, de donde pisamos. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Mire esto. Hay muchas iglesias en distintas partes del país. Pero hay iglesias que juntan gente, pero en la ciudad aumenta los robos, aumenta la muerte, aumenta la enfermedad, los enfermos, aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no está culturizando. Y nosotros nos pusimos un desafío y le hemos hablado a la iglesia de Santa Rosa. Santa Rosa es una tierra donde hoy predomina el narcotráfico, donde predomina la violencia. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no está haciendo la función de apostolado, de enviar, no está haciendo río. Porque si es río, va a sanar. Si es río, va a restaurar. Si es río, va a cambiar. Entonces nosotros tenemos un desafío. ¿Sabe que nosotros llegamos a Santa Rosa? Fui después de muchos años a Santa Rosa y no veo calles asfaltadas. Es un pueblo, una colonia chiquita, no hay calle asfaltada. Yo sí dije, después de mucho tiempo, vi mucha arena, tierra. Es una ciudad próspera, es una ciudad bendecida, es un pueblo donde hay muchas empresas.
Pero imagínense, no hay cloaca, no hay asfalto. ¿Qué está pasando? Y yo me acuerdo esto, lo que son de Salada, los que están conmigo, se van a acordar esto. Cuando nosotros compramos con el pastor la iglesia que hoy de Salada, yo me acuerdo que el pastor decía algo. La iglesia, si usted, con lo que fueron a Salada, van a ver que está asfaltada, ¿verdad? Van a ver iluminación, ven todo. Y yo me acuerdo cuando nosotros estamos, el pastor nos dice algo. Nos dice, vamos a orar porque esa calle va a ser asfaltada. Había un yuyal, hermano. Escuche, un foquito amarillo. ¿Vieron lo que era que se colgaba antes, que se colgaba así? Un foquito amarillo. Hermano, caía la noche. El lobizón te esperaba a una cuadra. El bombero aparecían de noche encima del otro lado. La bruja del 61 del otro lado. Era una oscuridad terrible lo que había. No había cloaca, había pozo ciego. Y yo me acuerdo que el pastor nos dice a nosotros y nos desafía, vamos a orar por esta tierra. Esta tierra tiene que haber iluminación. Acá, frente a la iglesia, se tiene que asfaltar. Se tiene que cambiar la iluminación. Y comenzamos a orar. Yo me acuerdo que lo que hacíamos, el pastor se va a acordar, hacíamos caravanas, ¿se acuerda? De ungimiento. Íbamos ungiendo las calles, los barrios, la entrada de la ciudad. Oramos y declaramos, Señor, esta tierra te pertenece, esta tierra es próspera. Señor, viene luz, viene cloaca. Mire lo que le pedíamos. En su momento parecíamos que éramos locos, pero vaya hoy a ver Saladas. Hay cloaca, la calle frente a la iglesia está asfaltada, hay iluminación. Ahora, ¿quién provocó El gobierno de Cristina, pastor. Te voy a dar una patada, no me digas eso. ¿Qué provocó eso? Massa, me dice el pastor Aldo Prisco. ¿Le está por gustar a Massa? No, pastor, por favor. Encima que hincha de boca, mira de Massa. Escuche, esta es otra cosa. No había carreras. Los chicos tenían que venir a Corrientes. Terminaban el secundario y después se quería estudiar manicuría, corte y confección, que estudió Mariano en su momento. La máquina de escribir, ¿cómo se llama? Mecanografía. Miren las carreras, Mecanografía, corte y confección. Y el más top era electricidad. Ese ya era bien alto. Yo estudié electricidad en ese tiempo, entonces yo había hecho la carrera más alta. Y yo me acuerdo que el pastor decía, en esta tierra tienen que haber carreras terciarias. Mire, pasó el tiempo y se abrió un ISFD, se abrió el siglo XXI, se llama, ¿no? Una carrera terciaria. Ahora mire, ¿quién provocó eso? La iglesia provocó el cambio. La iglesia provocó el cambio. Me acuerdo, los barrios eran recontra peligrosos. Había el barrio donde vivía mi esposa. Una vez que caía el sol yo rajaba, No, pero era todo el tiempo. Ese tiempo, escuche, ese barrio, ¿sabe cómo se llamaba? No digo o no digo. Una ofrenda, sí digo, me paga. El barrio Los Lechones se llamaba. Porque había muchos lechones. Era un criadero de lechones. Y era peligrosísimo. Todos los barrios te cobraban peajes. Vos te ibas, una vez que caía el sol, tenías que mostrar si tenía 3 tajos de diferencia para que te hagan un descuento. Oscuridad, violencia, falta de educación, falta de salud. No había crecimiento. Pero ahí vino una visión de apostolado que es una visión de río.
Escuche, necesitamos que la iglesia comience a meterse en las instituciones. Dice que el río, escuche, ¿el río se detiene o no? Trate de leer todo y va a ver que comienza desde el trono, desde la presencia de Dios, comienza a bajar y comienza a ir. Y dice que todo lo que el río toca se sana. Entonces en este tiempo tenemos que aprender esto. Es que nosotros fuimos llamados por Dios para ser enviados. No fuiste llamado para quedarte y calentar bancos, no. Hay mucha gente, ay, estoy cómodo, pastor, qué lindo, acá el culto, compren un aire, así no sufro tanto. No, señores, la iglesia es para empoderarte, pero la meta es culturizar con la visión del reino. Fíjese, ¿qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué dice? Venga, ¿qué? Escuche, ahí viene ya el mensaje de Cristo. El reino de los cielos venga a mi tierra. El reino de los cielos tiene que venir a mi casa. Primero en tu casa. El reino de los cielos tiene que venir a tu familia, a tu barrio y a tu ciudad. Mire, esa es la oración de Cristo. Entonces Cristo le envía a sus discípulos y lo ponen como apóstol. Y cuando le dijo apóstol, ellos entendían el llamado. Ellos sabían que no tenían que quedarse. Segundo, tenían un rango de autoridad. Tenían un rango donde ellos iban, porque Jesús enviaba a los discípulos, envió a 70 y los 70 volvieron con respuesta positiva. Yo le hago una pregunta, ¿qué respuesta usted trae a su pastor, a tu líder? Me peleé con mi marido, pastor. Ay, che. Estoy mal, pastor. Los 70 dice que volvieron gozosos, trayendo respuesta. Ojo que si estás quedado, estancado, van a comenzar, el estanque se comienza a podrir, comienza a tener olor. Es tiempo que la iglesia salga un poquito más. No te conformes con lo que tienes. Gracias, Señor, ya tenemos 30 personas. ¿Cuánto tiene tu habitante? No ganaste nada. Te pregunto, ¿sigue habiendo violencia? La droga aumentó, entonces no estás haciendo nada. No estás culturizando la tierra con el reino de Dios. Nosotros el viernes antepasado fue, viernes pasado que estuvieron lo del grupo Mover, nosotros hicimos una declaración profética con 12 puntos. Ese día declaramos los 12 puntos, hablamos de restauración en la tierra, hablamos en esos 12 puntos, nosotros declaramos que la corrupción se iba de los municipios, se iba de las fuerzas de seguridad, se iba de los hospitales, se iba de las instituciones educativas. Declaramos que iban a venir personas que iban a invertir y que iban a bendecir, escuche, la ciudad del pueblo, porque cuando la ciudad es bendecida, todos somos bendecidos. Entonces, fíjese que cuando nosotros oramos, yo me acuerdo por años, pastor, años hicimos, ungíamos con aceite, con vino, con sal, sacrificamos gatos. No, mentira, eso no hicimos. Escuche, años, yo me acuerdo que una vez por mes, y era la caravana, vamos por los barrios y oramos, Señor, declaramos que este barrio cambia, declaramos que este barrio se cae la potestad de violencia. Había un barrio, escuche, había un barrio que hicieron de Navidad, había un árbol de Navidad. Y ese árbol, ¿sabe con qué le llenaron en la Navidad? No era un árbol en realidad común, y lo decoraron como fiesta de Navidad y colgaron cajita de vino. En serio. Y adivine qué espíritu reinaba, qué potestad reinaba en ese barrio. Todos borrachos. Ahí a todos le llamaban asistencia perfecta. Vino lunes, vino martes, vino miércoles.
le llamaban víbora de museo, vivían en alcohol. O sea, era una potestad. Y nosotros comenzamos a diferenciar. Yo me acuerdo que hacíamos la cartografía, yo me acuerdo. Cada líder tomaba un barrio. ¿Por qué te digo esto? Porque se ha perdido un poco la visión. Ahora estamos contentos con los cultitos. Que ahora el culto, pastor, miércoles, ahí estoy. Y el próximo culto, el domingo, ahí estoy, pastor. Y tabernáculo, si tengo tiempo voy, pastora. Y queremos cultitos y cultitos. Y este tiempo tenemos que salir, porque si estás aprendiendo del temor de Dios, vas a tener que salir, vas a tener que ser un río. Y nosotros comenzamos a identificar los lugares, y comenzamos a ungir, y comenzamos a declarar. Escuchen, los brujos todos los años, a las 3 de la madrugada, 3:30, ellos hacen su trabajo. Abren portales en cada barrio, en cada ciudad. Usted va a ver que muchas veces hay una escalonada de violencia, comienza a haber una escalonada de muertes, personas, chicos que comienzan a suicidarse. Me acuerdo, Saladas, hubo un tiempo donde estuvo reinando ese espíritu de suicidio, comenzaban a suicidarse. Yo no me acuerdo cuánto, en un mes había uno por semana, me acuerdo que jóvenes. En un mes 5 jóvenes habían suicidado. Comenzó a reinar un espíritu. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Se puso a orar. Porque nosotros somos enviados para sanar la tierra. Usted es enviado para sanar la tierra. Y sabes que me encanta y algo. En Isaías 61, vamos a Isaías 61. Y es un versículo muy conocido. Isaías 61:1. Mire lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ¿quién? Diga, está sobre mí. Acá dice, está solamente sobre la autoridad, el pastor. Está solamente sobre el apóstol y nadie más. Está sobre mí. Es una declaración. Y esa unción dice, porque el Señor me ungió, dice, me ungió Jehová. ¿Y qué me ha hecho? ¿Qué dice ahí? ¿Me ha qué? Diga, enviado. ¿Qué dice que el Señor para qué te ungió? Para enviarte, no dice para que te congregues, dice, me ha enviado ¿a qué? A predicar. Y comienza a ver, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Señor nuestro, consolarnos enlutados. Versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire, en esos 3 versículos habla de la misión que nosotros tenemos que hacer. ¿Y sabe qué me encanta? Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Y sabe qué es lo que Dios ponía en mi corazón? Esto, los primeros 3 versículos está hablando de personas que están pasando por un proceso de dolor, de tristeza, que están en cautividad, que está pasando. Y el escritor dice algo que Dios le está hablando. Él dice, a esas personas Dios vino para dar libertad a los cautivos, para sanar, para restaurar. Y dice, estas personas que son restauradas, que son sanadas, ¿qué dice el versículo 4? Reedificarán. Mire, cómo nosotros podemos alcanzar a mucho solamente tomando. Mire lo que estoy orando, le explico para que usted entienda en Santa Rosa. Yo comencé a orar y dije, Señor, dame el peor drogadicto de Santa Rosa. Dame, Señor, un empresario de Santa Rosa. Dame uno de la municipalidad, Señor, que trabaje en los municipios. Dame
uno que esté pasando por un proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque esas personas sanadas, restauradas y liberadas van a reedificar toda una generación. Uno necesitas. Ponete una meta, Señor, dame de tu ciudad. Pedile a Dios que te dé a alguien. Señor, dame ese empresario que está pasando por un proceso. ¿Y sabe qué es? Se nos está abriendo las puertas y estoy mirando ya con ojos bien así espirituales. Ya tengo a alguien de la radio muy conocido y ese alguien me dice, pastor, tengo un empresario que hizo un complejo de piletas ahí en la entrada de Santa Rosa. Son 2 piscinas enormes que hizo ahí en Santa Rosa. Está haciendo 2 canchas de fútbol y también está haciendo cabañas. ¿Y sabe qué le dijo este hombre a esta persona que va ahora a nuestra iglesia? Cuando quieran ocupar algo para tu iglesia, vamos a hablar, no hay ningún problema. Y le dije a esta persona, escúchame, hablale y presentame. Pero ¿sabe para qué? Yo quiero decirle, quiero orar por vos. Quiero darte una palabra de parte de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy orando por personas específicas porque sé que detrás de ellos las ciudades van a ser restauradas detrás de esas personas. Yo quiero que piensen el peor drogadicto que tú le pidas a Dios y se convierta es testimonio para toda una ciudad. ¿Y qué pasa con toda la ciudad? Che, vos antes robabas, yo me acuerdo que te vivía drogado. ¿Qué pasó? Conocí a Jesús, vamos, te invito. ¿Qué está haciendo? Está restaurando, porque no solamente restaura su vida, sino que habla de generaciones. ¿Qué significa? Detrás de ese drogadicto hay un papá y una mamá, hay un matrimonio, hay un hijo que necesita ser restaurado. Y Dios le está llamando a ese drogadicto. ¿Por qué? Porque va a ser restaurado no solamente él, sino el barrio. Va a ser restaurado la ciudad. Entonces Dios está llamando a eso. Y Dios está buscando gente que tenga la visión de Río, que es una visión de ser enviado, es una visión amplia, es una visión grande. Por eso en este tiempo tenemos que cambiar nuestro enfoque. Estamos mirando aquí el cultito del domingo, el cultito del miércoles, y Dios te dice, levanta tu cabeza, los campos están blancos para la cosecha. Es hora de salir y comenzar a evangelizar. Comencemos a salir afuera y comencemos a llevar el río. Pero hay alguna clave en esto. Y voy a ir terminando, porque no quiero hacer largo, sé que están cansados. Y hay algo que en Ezequiel capítulo 47, no sé si alguien va a poner musiquita, algo. Ezequiel capítulo 47 dice algo, la clave para que te transformes en un río y que dejes de ser estanque. Dice en Ezequiel, en mi visión, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía del oriente, por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Y esto Dios me mostraba. Hay 2 palabras clave ahí. El agua bajaba de una puerta y pasaba por un altar. Lo vuelvo a explicar. Yo quiero que te imagines, este es el umbral, en la versión, creo que la Reina Valera 960 dice que pasaba por debajo del umbral. Yo quiero que te imagines una puerta y aquí debajo va corriendo el agua. Esta puerta detrás hay algo. Ahí está la presencia de Dios. De esa puerta de aquel lado hay una relación de intimidad, de búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del temor de Dios. Y yo quiero que el mensaje que se estuvo dando desde anoche hasta hoy
no quede en nosotros. Tiene que ser un enfoque hacia afuera. Porque Dios, tenemos que ser comisionados afuera. Adentro, ¿para qué yo te voy a predicar a vos si voy a conocer más de Cristo, muchos de ustedes que yo? Afuera. Entonces el primer punto es que el agua sale del otro lado de un umbral, en una puerta, señal de intimidad con Dios, búsqueda con Dios. Es lo que necesitamos. Los problemas se termina el estancamiento de las aguas cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. Y hay algo que le digo, por ejemplo, los pastores nunca a nosotros nos controla, y yo creería que nos anda orando, pastor, como a ver, ¿cómo? No. Nosotros fuimos comisionados y enviados, y hay una responsabilidad nuestra. Y como tenemos un temor a Dios, el pastor no tiene que andar detrás mío. ¿Anda orando, pastor David Torres? ¿Está ayunando? No, señores. Tiene que haber una madurez, y esa madurez se tiene que ver acá adentro, en el umbral, porque de ahí sale el agua. Escuche, el agua sale de la intimidad con Dios, porque muchos de ustedes quieren ser empoderados, ¿verdad? Quieren ganar una ciudad, quieren ganar su familia, quieren ganar sus hijos, pero necesitas estar dentro primeramente en la intimidad con Dios. Segundo, el agua es el que pasa por el altar, y el altar, ¿qué es? Sacrificio y entrega. Si no estás dispuesto a sacrificar y entregar, entonces el agua se va a frenar ahí. El agua no va a correr y te vas a estancar. Y hay gente que se han estancado. ¿Por qué? Porque no han hecho el proceso de relación, de intimidad y de entrega a Dios. Cuando nosotros entramos en ese proceso de intimidad con Dios, pero también de sacrificios y de entrega, el agua comienza a fluir. Y hay algo que el agua no se detiene. Y en este tiempo tenemos que entrar. Dios está necesitando personas. Quiero que levante la mano toda persona docente, profesor, maestra, levante su mano. Dios te está necesitando en la educación, tenés que ser río en la educación. Hay chicos, hay profesores que la están pasando mal, hay maestros que están mal. ¿Cuántas personas trabajan en las Fuerzas Armadas, la policía, la gendarmería? Levanta tu mano. Todo lo que trabajan. Vamos, Jorge, no tenga miedo, levanta tu mano. No te vamos a decir nada. Dios te está necesitando en la fuerza. Dios está queriendo que lleve el mensaje en la fuerza, porque ahí vas a conocer, en la fuerza vas a conocer, ¿sabe quién? Vas a conocer al drogadicto, el que no puede dejar la droga. Él te necesita, tenés que ser río en las calles donde están. Personas profesionales, ¿cuánto hay? No sé, contador, abogado. Dios te está necesitando, hay profesionales que necesitan. Personas que trabajan en la salud, en los hospitales, levante ahí. ¿Alguien más? Ahí hay otra persona. Hay personas, ¿sabe que el hospital hay personas que llegan con los últimos minutos y horas contados? Ustedes son la bendición para hacer aceptar a Cristo y que se vayan al cielo. Ustedes son una puerta de bendición. Necesitamos personas en todas las instituciones deportivas. ¿Cuántos juegan al fútbol, por ejemplo? Levante sus manos. Yo soy uno de los mejores jugadores de Saladas, por ejemplo. Los de Saladas no levantan la mano, no sean mentirosos si juegan al fútbol ustedes. Los River Boca siempre le ganamos, así que... Escuchen, necesitamos gente que por medio del deporte gane jóvenes para Cristo. Porque la iglesia tiene que meterse como río en todos lados. Personas que trabajan, me está faltando algo, los municipios. Alguien que trabaje en la municipalidad. Los medios de comunicación. Yo tengo una persona que va a la iglesia y él tiene un programa radial. Y es un programa secular, común, informativo, música secular, pero él tiene una estrategia. Él me dijo, mire pastor, lo que yo hago. Yo pongo música secular, hablo informativo, hablamos, tal, pero yo me tomo 5 minutos, leo un versículo bíblico y hablamos, por ejemplo, de la fe. Y me dice, me dice los mensajes. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que me hizo muy bien tu palabra?
bendiciones les pone, ya sabe que es cristiano. Personas le escriben, le dice, me encantó tu reflexión, la verdad que necesito de Dios. Ya, ¿qué está haciendo? Está evangelizando. Tenemos que usar estrategia porque Dios nos dio la creatividad, hermano, y tenemos que usarlo. Escuche, tenemos que llegar como río a todos los lados. En tu barrio, yo te pregunto, ¿cómo es tu barrio? Tenemos que cambiar la atmósfera de la ciudad, tenemos que cambiar la atmósfera de idolatría, tenemos que cambiar la atmósfera de muerte, de lo que sea. Tenés que cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha comisionado, Él ya te ha ungido. Hoy muchos de ustedes se van a sus casas o se van a dormir y se van llenos del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer el día lunes? ¿Qué vas a hacer el día martes? ¿Qué vas a hacer el día miércoles? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a conformar con eso? Comenzá a orar, y en este tiempo quiero que la iglesia nos transformemos en una visión de río, que salgamos a las calles y comencemos a inundar el Evangelio antes que venga Cristo, y que Cristo pueda decir, buen siervo fiel. ¿Cuántos quieren que Dios le diga buen siervo fiel? ¿Quieren que le diga buen siervo fiel? Entonces comencemos a trabajar. ¿Qué les parece si oramos? Y yo quiero orar por aquellas personas que van a ir